Mi propio hijo me humilló y me robó el auto de mis sueños. Así que activé mi plan secreto y con una sola llamada le quité su trabajo, su casa y todo su futuro. Me llamo Lázaro Vázquez Morales y tengo 68 años. La escena que selló el destino de mi único hijo no ocurrió en una sala de juntas ni en un oscuro callejón, sino en el salón de mi propia casa, bajo la luz cálida de un domingo por la tarde en Barcelona. El aire olía a café recién hecho y al bizcocho que yo mismo había horneado, un pequeño ritual para recibir a la familia. Pero la dulzura del ambiente se hizo añicos en un instante. Bosco, mi hijo, se plantó frente a mí. Sus 42 años parecían pesarle como un fardo de ambiciones insatisfechas. A su lado, su esposa, Adara, sostenía el móvil en alto, con el punto rojo de la grabación parpadeando como un ojo de cíclope malévolo. Dámelas, dijo Bosco, con la mano extendida. No era una petición. Era una orden. Miré las llaves de mi BMW Serie 3 que sostenía en mi mano. El emblema azul y blanco parecía brillar con la promesa de una libertad que apenas había empezado a saborear. Eran más que un trozo de metal y plástico, eran el símbolo de una vida de sacrificios, el fruto de 18 meses de contar cada céntimo de mi pensión. ¿Qué dices, hijo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su rostro se contrajo en una mueca de impaciencia. Las llaves, papá. Con un movimiento brusco, me las arrebató de la mano. El llavero, un pequeño coche de plata que me regaló mi difunta esposa Elena hacía 30 años, golpeó su palma con un sonido seco. Se giró y se las lanzó a su suegro, Ciro, un hombre corpulento de 65 años que observaba la escena con una sonrisa de superioridad desde el sofá. Ya estás demasiado viejo y lento para este coche, papá, gritó Bosco, su voz resonando en el silencioso salón. Ciro tiene más experiencia, él lo sabrá aprovechar mejor. Adara soltó una risita y enfocó la cámara en mi rostro, esperando capturar mi humillación. Ciro atrapó las llaves al vuelo y las hizo tintinear, como un general celebrando la rendición del enemigo. Observé por la ventana como mi BMW azul metalizado de 85.000 euros, mi sueño tangible, salía de mi garaje conducido por otro hombre. Vi a mi hijo y a su esposa subir al coche de Ciro, un viejo sedán abollado, y seguir a mi BMW por la calle. Se reían. Sentí un vacío helado en el pecho, pero debajo de él, una llama antigua y familiar comenzó a arder. Una sonrisa amarga, invisible para ellos, se dibujó en mis labios. Acababan de cometer el peor error de sus vidas. Para entender la frialdad de mi resolución, tienen que entender las décadas de pequeñas grietas que finalmente hicieron colapsar el puente de mi paciencia. Durante 45 años, mi vida fue un ejercicio de invisibilidad calculada. Oficialmente, yo era Lázaro Vázquez, un técnico especializado en sistemas de seguridad para furgones blindados. Un trabajo respetable, meticuloso, pero que a ojos de mi familia era el epítome de un hombre gris y sin ambición. Un hombre cuyo único propósito parecía ser proveer. Y proveí. Cada euro que ganaba se destinaba a la casa, a la educación de Bosco en los mejores colegios, a su máster, a la boda extravagante que Adara siempre había soñado. Durante años, conduje un Seat Ibiza de segunda mano cuyo motor tosía cada mañana, mientras Bosco estrenaba coche nuevo cada vez que conseguía un ascenso. Mi ropa era funcional, no elegante. Mis vacaciones eran en un pequeño apartamento en la costa, no en los resorts de lujo que Adara exhibía en sus redes sociales. Todo lo hacía por una razón, un ancla moral que me mantenía firme, el recuerdo de mi esposa, Elena. Ella, que se fue demasiado pronto, me enseñó el valor de la humildad. Lázaro, me decía, con esa sonrisa que podía calmar cualquier tormenta en mi alma, la verdadera riqueza no se exhibe, se siente. Quiero que nuestro hijo te quiera por el padre que eres, no por la cuenta bancaria que tengas. Mantuve esa promesa como un juramento sagrado. Mantuve mi otra vida, mi verdadero yo, oculto tras un velo de normalidad. Una vida que ni mi propio hijo sospechaba. Pero esa devoción me hizo ciego a la corrosión que se instalaba en mi propia familia. El menosprecio no llegó de golpe, fue una llovizna constante de pequeños gestos y palabras afiladas.
Recuerdo perfectamente hace unos 5 años, durante una cena de Navidad. Con un orgullo contenido, les mostré a Bosco y a Dara que había alcanzado mi objetivo de ahorro para la jubilación. Era una suma considerable, amasada con sudor y privaciones. Adara echó un vistazo a la cifra en mi libreta bancaria, arqueó una ceja perfectamente depilada y dijo, con un tono de falsa compasión, «Oh, qué bien, Lázaro. Con eso, con suerte podrá pagar una residencia de ancianos decente cuando llegue el momento». Bosco no dijo nada. Su silencio fue más doloroso que las palabras de su esposa. En ese momento, no era su padre, era una futura carga financiera que ya estaban calculando. Otro recuerdo, más reciente, arde con una humillación particular. Bosco, que trabajaba como subdirector de proyectos en una constructora importante, Mediterránea Obras, tenía un problema grave. Sufrían ataques informáticos, filtraciones. Una noche, mientras cenábamos, lo describió con frustración. Desde mi supuesta ignorancia, le ofrecí una solución, un análisis de vectores de ataque y una estrategia de contención basada en principios de criptografía asimétrica. Podrías implementar un sistema de honeypots para rastrear al intruso y, empecé a decir. Bosco me interrumpió con una risa condescendiente. Papá, por favor. Aprecio el interés, pero esto es tecnología punta. Tus viejos trucos con los cables y las alarmas ya no sirven en el mundo real. Esto es ciberseguridad, es complejo. Adara añadió, sin levantar la vista de su móvil, déjale, cariño. Es adorable que intente ayudar. Me sentí como un niño tratando de explicar física cuántica con canicas. Ellos no veían a un experto, veían a un anciano obsoleto. La estocada final a mi dignidad llegó en mis 65 cumpleaños. Esperaba, quizás, un reloj, un buen libro, o simplemente una cena tranquila. En su lugar, me entregaron un sobre satinado. Dentro, no había una tarjeta de felicitación, sino un folleto a todo color de Villa Serenidad, una residencia de ancianos de lujo en las afueras. Pensamos que sería bueno que te fueras haciendo a la idea, dijo Adara con una sonrisa radiante, como si me estuviera ofreciendo un crucero por el Caribe. Es mejor planificar estas cosas con tiempo, ¿no crees? Esa noche, no pude dormir. Miré mi reflejo en el espejo del baño y por primera vez vi lo que ellos veían, un hombre mayor, cansado, al que su propia familia ya le estaba buscando un lugar donde apartarlo. La promesa que le hice a Elena resonó en mi cabeza, pero esta vez con un matiz diferente. La humildad no podía ser sinónimo de humillación. El amor no podía ser una excusa para la falta de respeto. Algo dentro de mí, algo que había mantenido dormido durante décadas, comenzó a despertar. Y fue entonces cuando decidí comprarme el coche. La decisión de comprar el BMW no fue un impulso, fue un acto de rebelión silenciosa. Durante 18 meses, cada euro que ahorraba era un pequeño ladrillo en el muro de mi nueva independencia. Recorté gastos que ni siquiera ellos sabían que tenía. Acepté trabajos de consultoría freelance, como les dije, bajo el pretexto de mantenerme activo. La verdad era mucho más compleja. El día que entré en el concesionario de la Avenida Diagonal, sentí una oleada de poder que había olvidado. El vendedor, un joven engominado, me miró con la condescendencia reservada para los ancianos que entran a curiosear. Su actitud cambió cuando saqué un talonario y pagué los 85.000 euros sin pestañear. La expresión de su rostro fue el primer sorbo de una victoria que estaba por llegar. Cuando llevé el coche a casa, la reacción de mi familia fue la esperada. Adara lo recorrió con la mirada, calculando su valor. ¿No crees que es un poco excesivo para tus paseos al supermercado?, preguntó, su voz goteando veneno dulce. Bosco fue más directo, ¿estás seguro de que puedes manejar esto, papá? Es mucha potencia. Sonreí con la máscara de un jubilado ingenuo. Es un capricho. Uno se lo merece después de toda una vida trabajando, ¿no? Pero mi plan ya estaba en marcha. Unos días después, anuncié en la cena, voy a llevar el coche a que le echen un vistazo. Un viejo amigo mío, Teo Torres, tiene un taller de alta seguridad. Con la de robos que hay, quiero instalarle el mejor GPS y la mejor alarma que exista.
Algo de grado militar, si es posible. Bosco puso los ojos en blanco. Papá, siempre tan paranoico. Con el seguro es suficiente. Más vale prevenir que curar, respondí, manteniendo mi papel. La realidad es que Teo Torres Rodríguez no tiene un taller. Teo es el CEO de Cyber4 Solutions, la empresa de ciberseguridad que yo cofundé en secreto hace 20 años, después de darme cuenta de que el futuro de la seguridad no estaba en los cables de los furgones blindados, sino en el invisible mundo de los datos. Yo soy el socio mayoritario, el cerebro estratégico en la sombra, el fantasma en la máquina. En las instalaciones subterráneas y anónimas de Cyber4, mi equipo no instaló una alarma comercial. Instalaron Argos, un prototipo de seguimiento y control remoto que habíamos desarrollado para clientes gubernamentales. Argos no solo me daba la ubicación exacta del vehículo con un margen de error de centímetros, sino que me permitía escuchar el audio del habitáculo, grabar video desde cámaras ocultas e incluso, si fuera necesario, desactivar el motor a distancia desde mi teléfono móvil. Mientras mis ingenieros trabajaban, Teo, un hombre calvo y corpulento con una mente tan afilada como un bisturí, me puso una mano en el hombro. Lázaro, ¿estás seguro de esto? Parece una medida extrema para proteger un coche. Miré el monitor donde se veía a mi BMW, mi bastión de dignidad. Teo, le dije, mi voz más seria de lo que la había oído en años. En mi verdadera profesión, como en la antigua, la regla de oro es la misma, siempre debes estar 3 pasos por delante del ladrón. Incluso si el ladrón comparte tu sangre y se sienta a tu mesa cada domingo. Teo asintió, comprendiendo que no hablábamos solo de un coche. Hablábamos de una guerra que estaba a punto de declararse. Y yo acababa de desplegar mi arma secreta. Regresé a mi casa vacía. El aroma a bizcocho se había disipado, reemplazado por el olor rancio de la traición. El silencio era un zumbido en mis oídos. Me senté en mi viejo sillón de cuero, el que Elena y yo compramos en nuestro primer aniversario, y saqué mi tablet. No sentía pánico ni desesperación. Sentía una extraña y fría lucidez, la misma que sentía hace años cuando desactivaba un explosivo o diseñaba una defensa digital impenetrable. El problema estaba identificado. Ahora tocaba analizar las variables y ejecutar el protocolo. La primera variable era el ego de Adara. Sabía que no podría resistirse a la tentación de pavonearse. Entré en Facebook. No tuve que buscar mucho. Su perfil era un monumento a su propia vanidad. Y allí estaba, en la parte superior de su muro, publicado hacía apenas 15 minutos, el video. El ángulo era perfecto para mostrar mi rostro desencajado y la figura triunfante de Bosco. La calidad de audio, cristalina. Se escuchaba su grito, ya estás demasiado viejo, seguido de la risa de Adara fuera de plano. El video terminaba con un primer plano de Ciro al volante de mi BMW, saludando a la cámara con una sonrisa gracienta. El título de la publicación era, Cuando la familia toma las decisiones correctas por el bien de todos. Felicidades, papá. Mi corazón se contrajo, una punzada de dolor puro y visceral. Ver mi propia humillación empaquetada y servida como entretenimiento público fue casi peor que el acto en sí. Pero la emoción duró solo un segundo. La reemplazó el hielo. Con movimientos precisos, descargué el video en 3 copias de seguridad diferentes y lo subí a un servidor encriptado de Cyber4. Prueba A, catalogada. Debajo del video, la sección de comentarios era un hervidero. Los amigos de Adara, su corte de aduladores, aplaudían la función. «¡Qué hijo tan responsable, cuidando de su padre!», escribió una. «Ese coche es demasiado para un abuelo». «Bien hecho», comentó otro. Cada palabra era una palada de tierra sobre mi dignidad. Pero Adara no se detuvo ahí. 15 minutos después, apareció una nueva publicación, un álbum de fotos. La primera imagen era de Ciro, de pie junto al capó de mi BMW, sosteniendo una copa de champán. El pie de foto, al fin, un coche a la altura de un verdadero conocedor. Algunos no saben valorar lo que tienen hasta que alguien más inteligente se hace cargo. La arrogancia era tan densa que casi podía tocarla.
La segunda foto era aún más insultante. Era una selfie de Adara y Ciro dentro del coche. Ella hacía el signo de la victoria y Ciro sonreía a la cámara, con una mano en el volante de cuero, disfrutando del nuevo juguete familiar. Y gracias a la generosidad, forzada, de algunos. Almohadilla upgrade almohadilla la familia es lo primero. El hashtag era una burla directa, una daga retorcida en la herida. Mi pulso no se aceleró. Mis manos no temblaron. Metódicamente, hice capturas de pantalla de cada foto, cada pie de foto, cada comentario. Guardé las URLs. Documenté los perfiles de cada persona que había comentado con aprobación. Prueba B, catalogada. Luego, abrí la aplicación de Argos en mi tablet. En el mapa de Barcelona, un punto rojo parpadeaba suavemente. Mi BMW. Estaba aparcado frente a un restaurante de lujo en el barrio de Sarriá. Seguramente, la celebración del botín. Activé el micrófono del habitáculo. El sonido era nítido. Y deberías haber visto su cara, decía la voz de Adara, ahogada por una risa. Parecía un pez fuera del agua. Patético. Se lo tenía merecido, gruñó la voz de Ciro. Toda la vida presumiendo de sus ahorros y luego se compra esta maravilla para tenerla cogiendo polvo en el garaje. Un coche así necesita que lo conduzcan. Bosco estuvo genial, continuó Adara. Por fin le plantó cara. Ya era hora de que entendiera quién manda ahora en esta familia. La voz de mi hijo, Bosco, sonó más débil, casi vacilante. No sé, Adara. Quizás hemos ido demasiado lejos. Es mi padre. No seas blando, cariño, le espetó ella. Hiciste lo que tenías que hacer. Además, piensa en el negocio. Con este coche, tu padre podrá cerrar tratos mucho más importantes. En el fondo, le estamos haciendo un favor. Grabé cada palabra. Prueba C, catalogada. Cerré la aplicación. Me levanté y me serví un vaso de agua. Me miré en el reflejo de la ventana oscura. El hombre que me devolvía la mirada no parecía una víctima. Sus ojos, los mismos que habían visto a Elena dar su último aliento, los mismos que habían visto a Bosco dar sus primeros pasos, ahora brillaban con una luz fría y peligrosa. La luz de un hombre que había sido empujado más allá de su límite. La humillación pública no era un revés. Era un regalo. Me habían dado el arma más poderosa de todas, su propia arrogancia, documentada y lista para ser usada en su contra. Mi plan original era simplemente recuperar mi coche y mi dignidad. Ahora, el objetivo había cambiado. Ahora, se trataba de una demolición controlada. El lunes por la mañana, Barcelona despertó con el ajetreo habitual. El sol se filtraba por mis persianas, pero yo llevaba horas despierto. El dolor inicial se había solidificado en una determinación inquebrantable. No había ira en mis venas, solo el frío cálculo de un estratega. Me preparé mi café, como cada mañana, y me senté en mi escritorio. Sobre la mesa, junto a mi ordenador, había un único portarretratos. En él, Elena sonreía, eternamente joven, con la luz del sol de la Costa Brava en sus ojos. Su mirada parecía darme la fuerza que necesitaba. A las 9 en punto, hice una única llamada. Diga, respondió la voz grave de Teo al otro lado. Teo, soy yo, dije, mi tono tranquilo, casi conversacional. Es hora. Activa el proyecto legado. Hubo una breve pausa. Pude imaginar a Teo al otro lado de la línea, en su despacho panorámico en la planta más alta de Cyberfortress, asintiendo lentamente. Entendido, Lázaro. ¿Estás completamente seguro? Más que nunca, respondí. Considera hecho. Te mantendré informado, dijo antes de colgar. El proyecto legado. Sonaba grandilocuente, pero su origen era simple y doloroso. Lo concebimos Teo y yo hace un año, después de la humillación de mi cumpleaños. Fue la primera vez que le confesé la profundidad del desprecio de mi familia. Teo, pragmático como siempre, me dijo, Lázaro, la lealtad ciega es una debilidad. La esperanza no es una estrategia.
Necesitas un cortafuegos, un plan de contingencia para proteger tu patrimonio y, lo que es más importante, tu dignidad. El proyecto legado era ese cortafuegos, un protocolo legal y financiero diseñado para desvincularme por completo de Bosco y Adara en caso de una traición definitiva, asegurando que el verdadero legado de mi vida y el de Elena no cayera en sus manos codiciosas. Lo que nunca imaginamos fue la increíble ironía que el destino nos tenía reservada. Apenas una hora después, mi móvil personal vibró. Era Teo. Lázaro, no te lo vas a creer, dijo, y por primera vez en años, detecté una nota de asombro genuino en su voz. Prueba, le dije. ¿Recuerdas que Bosco trabaja en Mediterránea Obras? Lo recuerdo. Pues bien. Resulta que están en un verdadero infierno. Llevan 2 meses sufriendo una serie de ciberataques muy sofisticados. Les están robando datos de licitaciones, secretos de construcción, información financiera. Están perdiendo millones y su reputación está por los suelos. Intentaron solucionarlo con su equipo interno, pero fue un desastre. Hace 2 semanas, desesperados, nos contrataron. Me quedé en silencio, procesando la información. El universo a veces tiene un sentido del humor macabro y poético. Teo continuó. Somos una de las únicas 3 firmas en toda España con la capacidad y las certificaciones de seguridad nacional para manejar una brecha de esta magnitud en un sector estratégico como la construcción de infraestructuras públicas. Su elección no fue casualidad, fue una necesidad. No tenían otra opción viable. Y lo mejor de todo, Lázaro, la investigación preliminar de mi equipo apunta a una fuga interna. Alguien de dentro está vendiendo la empresa a pedazos. Y el nombre de tu hijo, Bosco Vázquez, subdirector de proyectos, está en la parte alta de la lista de sospechosos. Cerré los ojos. El dolor volvió, afilado como un cuchillo. Una cosa era castigar a un hijo por su arrogancia y falta de respeto. Otra muy distinta era descubrir que podría ser un vulgar delincuente. Miré la foto de Elena. Su sonrisa parecía decirme, haz lo que tengas que hacer. Sé el hombre que siempre fuiste. Abrí los ojos. La duda se había evaporado. Teo, dije, mi voz firme como el acero. Quiero acceso completo a todos los datos de la investigación. En tiempo real. Lázaro, eso podría ser un conflicto de intereses, comenzó a decir. No hay conflicto, le interrumpí. Soy un cliente silencioso que quiere asegurarse de que el trabajo se haga con la máxima diligencia. Y soy el accionista mayoritario que te ordena hacerlo. Encuentra al traidor, Teo. Encuéntralo y expónlo, sin importar quién sea. Colgué el teléfono. La primera pieza del dominó acababa de ser empujada. Esa misma tarde, un coche sin distintivos me recogió en una esquina discreta cerca de mi casa. Me llevó a un edificio de cristal y acero anónimo en el distrito 22 el corazón tecnológico de Barcelona. Un edificio por el que Bosco pasaba cada día de camino a su oficina, sin saber que el nombre grabado en una pequeña placa de latón en el vestíbulo, Cyber Fortress Solutions, era el verdadero imperio de su padre. Me condujeron a la sala de guerra, un espacio subterráneo sin ventanas, iluminado únicamente por el resplandor azul de docenas de monitores. En el centro, Teo me esperaba junto a una joven con gafas de pasta y una mirada intensa que delataba una inteligencia formidable. Lázaro, te presento a Sofía, nuestra jefa de análisis forense, dijo Teo. Sofía asintió, sin sonreír. Señor Vázquez. Hemos encontrado lo que buscaba. En la pantalla principal, un organigrama complejo mostraba la red interna de Mediterránea Obras. El nombre de Bosco estaba resaltado en rojo. Durante la siguiente hora, Sofía me guió a través de un laberinto de datos que componían la crónica de la traición de mi hijo. La explicación fue técnica, precisa, desprovista de emoción. El atacante conocía las vulnerabilidades del sistema porque tenía credenciales de alto nivel, explicó Sofía, señalando una serie de registros de acceso. Las filtraciones siempre ocurrían horas antes de la presentación de ofertas clave, lo que sugiere un conocimiento profundo de los plazos del proyecto. Luego, mostró una serie de transferencias bancarias.
Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes, canalizadas a través de una cuenta en un paraíso fiscal y de vuelta a una cuenta en España. Una cuenta a nombre de Adara. Su nuera ha estado recibiendo pagos de una consultora fantasma que, hemos comprobado, está vinculada directamente con Construcciones Rivales, el principal competidor de Mediterránea Obras. Mi rostro permanecía impasible, pero por dentro sentía como si el suelo se abriera bajo mis pies. No era solo Bosco. Era una conspiración familiar. Adara no era solo una espectadora codiciosa, era una cómplice activa, quizás incluso la instigadora. Su deseo de un estilo de vida de lujo había envenenado a mi hijo hasta convertirlo en un criminal. La prueba final fue la más devastadora. Sofía aisló una serie de correos electrónicos encriptados, enviados desde la dirección IP del domicilio de Bosco. El equipo de Cyberfortress había tardado casi 48 horas en romper el cifrado. Cuando el texto apareció en pantalla, tuve que agarrarme a la mesa para no caerme. Era una conversación entre Bosco y un ejecutivo de la competencia. Aquí tienes los planos finales y el desglose de costes del proyecto del nuevo hospital. Nuestra oferta es de 150 millones. Si la vuestra entra por 148, es vuestra. Espero el pago acordado antes del viernes, había escrito mi hijo. La respuesta era escueta, recibido. Adara recibirá la transferencia mañana. Un placer hacer negocios contigo, Bosco. Leí y releí esas palabras, esperando que se transformaran, que revelaran un significado oculto, una coacción, algo que pudiera excusar a mi hijo. Pero no había nada. Solo la fría y desnuda transacción de la traición. Había vendido su integridad, su ética profesional y el futuro de su empresa por dinero. Por un coche más grande, unas vacaciones más exóticas, un bolso de marca para Adara. Teo me observaba, su rostro una mezcla de preocupación y respeto profesional. El informe final estará listo mañana por la mañana, Lázaro. Será exhaustivo. Irrefutable. Contiene cada registro, cada transferencia, cada correo. Una vez que lo entreguemos a la Junta Directiva de Mediterránea Obras, la carrera de Bosco habrá terminado. Se enfrentará no solo al despido, sino a cargos criminales que podrían llevarle a prisión durante años. Asentí lentamente. El dolor era una presión física en mi pecho, como si mi corazón estuviera siendo aplastado. Este era el hijo al que le había enseñado a andar en bicicleta, al que le curaba las heridas de las rodillas, al que le contaba cuentos antes de dormir. ¿En qué momento se había perdido? ¿En qué momento mi amor y mi sacrificio se habían convertido en un combustible para su codicia? Salí de la sala de guerra y Teo me acompañó por los pasillos silenciosos. Hay algo más que debes saber, dijo en voz baja. Hemos estado monitorizando el BMW. Ayer por la tarde, Ciro lo llevó a 3 concesionarios de coches de segunda mano de lujo. Estaba intentando venderlo. La noticia ni siquiera me sorprendió. Era la conclusión lógica de su depravación. No querían el coche para usarlo, querían liquidarlo, convertir mi sueño en dinero rápido. Prepara el informe, Teo, dije, mi voz sonando extraña, lejana, como si perteneciera a otro hombre. Y asegúrate de que una copia llegue directamente al despacho del CEO, Felipe Navarro, a primera hora de la mañana. Personalmente. El estratega en mí había tomado el control por completo. El padre desconsolado estaba encerrado en un lugar profundo y oscuro, donde no podía interferir. El martes por la tarde, el sol de Barcelona era brillante, pero en mi salón reinaba una penumbra autoimpuesta. Había pasado la mañana revisando el informe final de Cyberfortress. 30 páginas de pruebas forenses digitales que sellaban el destino de mi hijo. Cada página era una puñalada. A las 4 de la tarde, mi móvil, el que usaba para mis asuntos personales, sonó. Era Bosco. Su foto apareció en la pantalla, sonriendo en unas vacaciones en Tailandia que, ahora lo sabía, probablemente habían sido pagadas con dinero de sobornos. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. ¿Qué quieres, papá?, espetó, su voz cargada de la arrogancia que se había convertido en su segunda piel. Estoy en medio de una reunión importante. Si es por el coche, ya te dije que lo olvides.
Ciro lo está cuidando muy bien. Sostuve el teléfono, cerré los ojos y convoqué toda la frialdad que había aprendido en casi medio siglo de trabajo en el mundo de la seguridad. Cuando hablé, mi voz era un témpano de hielo, desprovista de cualquier emoción. No, Bosco. No te llamo por el coche. Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara. Te llamo por tu reunión. ¿Qué? ¿De qué demonios hablas?, dijo, su tono vacilando entre la confusión y la irritación. Tu reunión, repetí lentamente, saboreando cada sílaba. La que crees que estás teniendo ahora mismo. Pero no es una reunión, Bosco. Es una ejecución. Verás, en este preciso instante, el CEO de tu empresa, el señor Felipe Navarro, está en su despacho. Y sobre su mesa de caoba tiene un informe. Un informe de 30 páginas, encuadernado en piel azul oscuro. Es de una empresa llamada Cyber Fortress Solutions. ¿Te suena? Silencio al otro lado. Un silencio absoluto, denso. Podía oír su respiración, que empezaba a agitarse. Continué, mi voz implacable. Ese informe detalla cada céntimo que has robado, Bosco. Cada plano que has filtrado. Cada soborno que Adara ha recibido en su cuenta. Contiene copias de tus correos encriptados, los registros de tus accesos no autorizados y un análisis financiero que te vincula directamente con la quiebra de 3 proyectos multimillonarios. Es una obra de arte, realmente. Papá, ¿qué has hecho?, susurró, su voz rota, irreconocible. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por el pánico puro. Yo no he hecho nada. Yo solo soy un jubilado paranoico, ¿recuerdas? Cyber Fortress Solutions, en cambio, ha hecho su trabajo. El trabajo para el que tu propia empresa les contrató. Y lo han hecho magníficamente. No puede ser, balbuceó. Oh, sí que puede ser. Y está siendo. Así que te daré un consejo, hijo. Un último consejo de tu viejo y obsoleto padre. El señor Navarro está a punto de llamar a seguridad. Yo calculo que tienes exactamente 10 minutos. 10 minutos para recoger tus efectos personales de tu escritorio, meterlos en una caja de cartón y salir de ese edificio con la poca dignidad que te queda. Porque después de esos 10 minutos, 2 guardias de seguridad muy grandes te sacarán a la fuerza delante de todos tus compañeros. Y créeme, eso es algo que Adara no querrá ver en Facebook. La línea quedó muerta. No con un clic, sino con el sonido de un teléfono cayendo al suelo. Me quedé mirando mi propio teléfono durante un largo rato. No sentí triunfo. No sentí satisfacción. Solo un profundo y abrumador vacío. La llamada había durado menos de 3 minutos, pero en ella había desmantelado la vida de mi único hijo. Había pulsado el botón. Y ahora solo podía esperar a oír la explosión. La explosión no tardó en llegar. Fue una reacción en cadena, una serie de detonaciones que arrasaron el mundo artificialmente perfecto que Bosco y Adara habían construido sobre cimientos de mentiras y traición. 15 minutos después de mi llamada, mi teléfono volvió a sonar. Era Bosco. El pánico en su voz era tan palpable que casi podía olerlo a través del auricular. Y me han despedido. Papá, me han despedido, gritaba, su voz quebrada por los sollozos. Me han escoltado fuera del edificio como a un criminal. Todos me miraban. Felipe Navarro ni siquiera me ha dejado entrar en su despacho. Solo me ha dicho que sus abogados se pondrán en contacto conmigo y que devuelva el coche de empresa. Van a demandarme, papá. Hablan de millones. Voy a ir a la cárcel. Escuché su histeria en silencio. Dejé que se desahogara, que las palabras brotaran como pus de una herida infectada. Cuando finalmente se detuvo, agotado, para tomar aire, respondí con la misma calma glacial. Sí. Eso es lo que suele pasar cuando cometes fraude corporativo a gran escala. Se llama rendición de cuentas, Bosco. Es un concepto con el que quizás no estás familiarizado. Pero tú lo sabías. Tú lo planeaste, me acusó. Yo no planeé que te convirtieras en un ladrón. Esa fue tu elección. Y la de Adara.
Yo simplemente encendí la luz en una habitación muy oscura. No es mi culpa lo que las cucarachas hacen cuando quedan expuestas. Colgué. No podía soportar más su autocompasión. La segunda detonación llegó una hora más tarde. El identificador de llamada mostraba el nombre de Adara. Me preparé. «Eres un monstruo», gritó en cuanto descolgué, su voz tan estridente que tuve que apartar el teléfono de mi oreja. Un viejo amargado y vengativo. ¿Estás contento? Has destruido a tu propio hijo. Has destruido a tu familia. Dejé que la tormenta pasara. Cuando sus gritos se convirtieron en jadeos furiosos, hablé. Adara, la familia la destruisteis vosotros. La destruisteis cada vez que me menospreciabais. La destruisteis cuando planeasteis robarme. Y la rematasteis cuando decidisteis que el futuro de vuestro hijo nonato valía menos que unos cuantos sobornos. ¿Qué futuro? No tenemos futuro, sollozó, su furia desinflándose en desesperación. El banco acaba de llamar. Con el despido de Bosco, nuestra hipoteca está en riesgo. Vamos a perder la casa. La casa donde iba a crecer tu nieto. Esa casa, repliqué, fue comprada con un aval que yo firmé, basado en la confianza que tenía en mi hijo. Una confianza que él y tú pulverizasteis. El banco tiene mi número. Estoy seguro de que también me llamarán a mí. Y estoy deseando tener una conversación con ellos. No te atreverías, susurró, el miedo reemplazando a la rabia. Mírame hacerlo, dije y colgué. La tercera detonación fue, en cierto modo, la más satisfactoria. Mientras Adara y Bosco se ahogaban en las consecuencias de sus actos, yo había hecho otra llamada. Una llamada muy breve a la policía de Barcelona. No presenté una denuncia por robo, eso sería demasiado complicado. Simplemente informé, como un ciudadano preocupado, que mi vehículo, con matrícula tal y cual, había sido sustraído sin mi consentimiento explícito por un familiar, y que, según mi sistema de seguimiento GPS, se encontraba circulando por la autopista AP7 en dirección a Girona. Les proporcioné la ubicación en tiempo real. Una hora después, vi las noticias en mi tablet. Una patrulla de los Mossos d'Esquadra había interceptado un BMW Serie 3. El conductor, un tal Ciro Jiménez, no pudo presentar la documentación que acreditara su derecho a usar el vehículo. Al estar el coche a mi nombre, y al no poder contactar conmigo, había puesto mi teléfono en modo avión, fue detenido preventivamente por un presunto delito de apropiación indebida. La foto en el periódico digital era impagable. Mostraba a Ciro, esposado, con la misma expresión de incredulidad arrogante que tenía en mi salón, solo que esta vez no había sonrisa. Su rostro era un poema de confusión y humillación. El verdadero conocedor estaba a punto de conocer el interior de un calabozo. A todas las llamadas frenéticas que siguieron esa tarde, de la hija de Ciro, de un abogado de oficio, incluso de un primo lejano al que no veía en 10 años, mi respuesta fue la misma. Una frase tranquila y aterradora que se había convertido en mi mantra: esto es solo el principio de vuestra lección. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. No soñé. El mundo real se había vuelto más surrealista que cualquier pesadilla. El efecto dominó estaba en pleno apogeo, y yo era la mano invisible que había empujado la primera pieza. El estruendo de su mundo derrumbándose era la única canción de cuna que necesitaba. 2 días después, se presentaron en mi puerta. No llamaron al timbre. Golpearon con los puños, con una urgencia desesperada que contrastaba con la arrogancia con la que se habían marchado la última vez. Abrí la puerta y los encontré allí, en mi felpudo, Bosco y Adara. Parecían versiones demacradas y encogidas de sí mismos. Los ojos de Bosco estaban rojos e hinchados. Adara, siempre impecablemente maquillada, tenía el rostro pálido y ojeras oscuras. «Tenemos que hablar», dijo Bosco, su voz ronca. Les dejé pasar en silencio. No les ofrecí asiento. Se quedaron de pie en medio del salón, en el mismo lugar donde me habían humillado. La ironía era casi palpable. «Papá, tienes que parar esto», comenzó Bosco. «Retira la denuncia contra Ciro. Llama a mi empresa, explícales que fue un malentendido.
puedes arreglarlo. Lo miré, asombrado por su infinita capacidad para no entender nada. Arreglarlo, repetí, mi voz peligrosamente baja. ¿Crees que esto es un grifo que se abre y se cierra? ¿Un juguete roto que papá puede pegar con un poco de pegamento? Esto no es un malentendido, Bosco. Es el resultado de vuestras decisiones. Fue un error, exclamó Adara, dando un paso al frente. Su desesperación la hacía agresiva. De acuerdo, cometimos un error. Te pedimos perdón. ¿Es eso lo que quieres oír? Lo sentimos. Ahora, arréglalo. Perdón, me reí, un sonido seco y sin alegría. ¿Sentís haberlo hecho, o sentís que os hayan pillado? Vuestro perdón no vale nada para mí, porque no es real. Es el pánico hablando. Caminé hacia mi escritorio y cogí mi tablet. La encendí y se la mostré. En la pantalla, el video que ella misma había grabado. Enfoqué su rostro en el reflejo. Mira. Mira esa sonrisa. ¿Sientes ese error en ese momento? ¿O sientes triunfo? Estaba saboreando mi humillación, Adara. Apartó la vista, incapaz de enfrentarse a su propia imagen. Pasé a las fotos. La de Ciro con el champán. La de su selfie. Y esto, continué, mi voz subiendo de volumen. Esto no es un error. Esto es una celebración. Celebrabais haberle robado a un anciano. A tu padre, dije, señalando a Bosco. Lo publicasteis para que todo el mundo lo viera. Para que vuestros amigos aplaudieran vuestra crueldad. No sabíamos, balbuceó Bosco. Sabíais perfectamente lo que hacíais, rugí, y por primera vez, la furia que había mantenido a raya se desbordó. Dejate tratarme como si fuera idiota. Dejate insultar mi inteligencia. Respiré hondo, recuperando el control. Pero incluso eso, incluso la humillación pública, podría haberlo perdonado con el tiempo. Podría haber pensado que erais estúpidos y arrogantes, pero no malvados. Cambié la pantalla de la tablet. Ahora mostraba los registros de seguimiento de Argos. Pero luego está esto. Martes por la tarde. 3 visitas. Concesionario Autoluxe, Barnacar Ocasión, venta Premium BCN. ¿Por qué creéis que vuestro, experto conductor, Ciro llevó mi coche a 3 concesionarios de segunda mano, Bosco? El rostro de Bosco se puso blanco como el papel. Miró a Adara, quien evitaba su mirada. No queríais el coche, continué, martilleando cada palabra. Queríais el dinero. Queríais vender mi sueño, mi símbolo de independencia, por unos cuantos miles de euros sucios. Queríais liquidar el fruto de mi trabajo y repartiros el botín. Eso no es verdad, mintió Adara, pero su voz temblaba. No. Entonces quizás puedas explicarme esto. Abrí el informe de Cyberfortress. La sección de análisis financiero. Las transferencias a su cuenta desde la empresa fantasma. Explícame estos pagos, Adara. Explícame los correos de Bosco vendiendo los secretos de su empresa. Explícame cómo planeabais financiar vuestro lujoso futuro sobre las ruinas de mi patrimonio y de la confianza de cientos de empleados de Mediterránea Obras. El silencio en la habitación era total. La verdad, expuesta en toda su crudeza, les había robado las palabras. Bosco se derrumbó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Sus hombros se sacudían en sollozos silenciosos. Adara, sin embargo, aún tenía veneno en la recámara. Me miró, sus ojos llenos de odio. Siempre nos has despreciado. Siempre te has creído mejor que nosotros con tu vida simple y tus aires de superioridad moral. Tú nos empujaste a esto. Me acerqué a ella hasta que solo nos separaba un paso. La miré directamente a los ojos. Yo no os empujé a nada. Yo os di todo lo que tenía. Y oculté lo que realmente era por una promesa. Una promesa que le hice a una mujer a la que no tuviste el honor de conocer. Señalé el portarretratos de mi escritorio. Esa es Elena. Mi esposa. Vuestra madre y suegra. Ella creía en la humildad.
Creía que el carácter de una persona se mide por cómo trata a los demás, no por lo que posee. Mantuve mi verdadera vida en secreto para honrarla. Para que mi hijo me quisiera por ser su padre, no por ser una caja fuerte andante. Y vosotros escupisteis sobre su memoria. Vuestra codicia ha profanado lo único sagrado que me quedaba. Fue la primera vez que Adara pareció realmente afectada. Su máscara de odio se resquebrajó, revelando un atisbo de miedo, quizás incluso de vergüenza. Se acabó, dije, mi voz ahora tranquila, exhausta. No hay nada que arreglar. No hay nada que negociar. Habéis elegido vuestro camino. Ahora, enfrentaos a él. Salid de mi casa. Y no volváis nunca más. No protestaron. Bosco se levantó, sin mirarme, y caminó hacia la puerta como un autómata. Adara le siguió, lanzándome una última mirada cargada de una mezcla tóxica de resentimiento y derrota. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio que quedó era diferente. No era un silencio de soledad, sino de liberación. La confrontación había sido brutal, pero necesaria. Había arrancado el tumor de raíz. Y aunque la herida sangraba, sabía que, por primera vez en mucho tiempo, podía empezar a sanar. La semana siguiente fue un torbellino de actividad legal y financiera. Mientras el mundo de Bosco y Adara implosionaba, el mío se reconstruía con una precisión metódica. Cada acción que tomaba era un paso más para borrar su influencia tóxica de mi vida y para redefinir mi legado según mis propios términos, no los de ellos. Mi primera cita fue con Marcos Delgado, mi abogado. Su despacho, con vistas al Paseo de Gracia, era el polo opuesto a mi modesto apartamento. Marcos, un hombre de mi edad con el cabello plateado y una mente como una trampa de acero, me recibió con un apretón de manos firme. Lázaro, lo que has destapado es extraordinario, dijo, revisando la carpeta que le había enviado, que contenía todas las pruebas recopiladas. Apropiación indebida, fraude corporativo, falsificación, conspiración. La lista es larga. Tienes todos los ases en la mano. No quiero venganza, Marcos, le dije, para mi propia sorpresa. Quiero justicia. Y quiero protección. Quiero asegurarme de que nunca más puedan tocar un céntimo de lo que he construido. Durante las siguientes 2 horas, desmantelamos mi vida financiera y la reensamblamos como una fortaleza. Primero, retiré formalmente el aval de su hipoteca. Con las pruebas de que Bosco había defraudado a su empresa, argumentamos con éxito que el aval se obtuvo bajo falsas premisas sobre su estabilidad financiera y su carácter. El banco, ansioso por evitar un escándalo, aceptó. La casa de sus sueños, ahora, era únicamente su pesadilla. A continuación, redactamos un nuevo testamento. El anterior dejaba casi todo a Bosco. El nuevo era una declaración de principios. Quiero desheredar a Bosco Vázquez por completo, le instruye a Marcos. Por causas de indignidad manifiesta y por haber atentado contra mi patrimonio y mi persona. Marcos levantó la vista de sus notas. ¿Estás seguro, Lázaro? La ley exige una parte legítima. Lo sé. Recibirá lo mínimo que la ley exija. Ni un euro más. El resto, dije, sintiendo un propósito claro por primera vez en días, se destinará a crear una fundación. La idea había surgido en las noches de insomnio. Una forma de transformar mi dolor en algo positivo. Se llamará Fundación Elena Morales, continué, el nombre de mi esposa sonando como una bendición. Su misión será ofrecer asistencia legal y psicológica gratuita a personas mayores que sufren abuso financiero o emocional por parte de sus propias familias. Usaremos mi historia, de forma anónima, como caso fundacional. Marco sonrió por primera vez. Eso, mi amigo, es un legado del que Elena estaría orgullosa. Mientras Marcos ponía en marcha la maquinaria legal, yo me ocupaba de los detalles más pequeños pero igualmente significativos. Cancelé la línea de teléfono que seguía pagando para Bosco. Di de baja el seguro de salud privado que cubría a su familia. Corté todos y cada uno de los hilos invisibles con los que aún le sostenía financieramente. Cada llamada era un pequeño acto de liberación. Las consecuencias para ellos fueron rápidas y brutales.
La noticia del despido de Bosco y la investigación criminal se filtró a la prensa económica. Su nombre estaba manchado. Ninguna empresa de su sector le contrataría. Adara, enfrentada a la ejecución hipotecaria y sin acceso a las tarjetas de crédito que antes usaba sin límite, tuvo que vender su coche. Vi el anuncio en internet, con fotos de su deslumbrante SUV blanco, ahora un símbolo de su caída. El precio era de venta urgente. Ciro salió de la cárcel bajo fianza, pagada por su otra hija tras hipotecar su casa. Pero su carrera como chofer de lujo había terminado. Con antecedentes por apropiación indebida, ninguna empresa volvería a confiarle un vehículo de alta gama. Lo vi un día en el supermercado. Había envejecido 10 años. Me vio, bajó la cabeza y se escabulló por otro pasillo. La llamada más difícil fue la del hospital. Adara había sido ingresada por una crisis de ansiedad severa que había complicado su embarazo. Me llamaron a mí, como familiar de contacto. Escuché al médico, expresé mi pesar por la situación del bebé y di los datos de contacto de los padres de Adara. Yo ya no soy su familia, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, antes de colgar. No era crueldad. Era autopreservación. Había pasado mi vida entera cuidando de otros. Ahora, por primera vez, me estaba cuidando a mí mismo. Una tarde, Teo vino a visitarme a casa. Trajo una botella de un vino excelente. Nos sentamos en mi pequeño balcón, viendo cómo el sol se ponía sobre los tejados de Barcelona. Mediterránea Obras ha presentado una querella criminal contra Bosco y Adara, me informó. Les piden 10 millones de euros en daños y perjuicios. Y la fiscalía ha presentado cargos. Bosco se enfrenta a una pena de hasta 8 años de prisión. Asentí, removiendo el vino en mi copa. Es lo que es. La fundación es una idea brillante, Lázaro, dijo Teo. Cyberfortress hará la donación inicial. 1 millón de euros. Para empezar. Le miré, con los ojos empañados. Gracias, amigo mío. No, dijo él, levantando su copa. Gracias a ti. Por recordarnos a todos que la dignidad no tiene edad. Y que a veces, el león más viejo tiene el mordisco más fuerte. Brindamos. Y en ese brindis, sentí que el peso de décadas se desvanecía. El legado de Lázaro Vázquez, el técnico invisible, había muerto. Y el legado de la Fundación Elena Morales acababa de nacer. Han pasado 6 meses. El otoño ha pintado de ocres y dorados los árboles de Barcelona. Mi vida ha encontrado un nuevo ritmo, una nueva calma. El BMW ya no es un símbolo de rebelión, sino un compañero silencioso en mis nuevos comienzos. A menudo lo conduzco por la carretera de la costa, con las ventanillas bajadas, dejando que la brisa marina se lleve los últimos vestigios del dolor. Bosco aceptó un acuerdo con la fiscalía. A cambio de una confesión completa y de testificar contra la empresa competidora, su sentencia se redujo a 3 años. Entrará en prisión el mes que viene. No he hablado con él. Me escribió una carta, una larga y enrevesada mezcla de disculpas y autocompasión. No la he respondido. Adara perdió la casa. Tuvo a su hijo, un niño sano al que, según me han contado, ha llamado Lázaro. No sé si como un intento de redención o como una última y retorcida ironía. Se ha mudado con sus padres a un pequeño pueblo de las afueras. A veces, me pregunto por ese niño, mi nieto, y un nudo se forma en mi garganta. Es una herida que quizás nunca sane del todo. La Fundación Elena Morales es ahora una realidad. Tenemos una pequeña oficina en el centro, con un equipo de jóvenes abogados apasionados. Ya hemos ayudado a una docena de ancianos a recuperar sus ahorros, a defender su dignidad, a poner límites a familias abusivas. Cada vez que recibimos una llamada de agradecimiento, siento que el legado de Elena cobra vida. Hoy he conducido hasta el cementerio. He aparcado el BMW junto a la entrada y he caminado hasta su tumba. He limpiado la lápida y he colocado un ramo de sus flores favoritas, las fresias. Le he contado todo, en voz baja. Le he hablado del dolor, de la traición, pero también de la liberación y del nuevo propósito que he encontrado. Mientras estaba allí, de pie,
El sol se ha abierto paso entre las nubes, bañando la piedra en una luz cálida. Y por un instante, he sentido su presencia a mi lado, su aprobación silenciosa. Le quité a mi hijo el futuro que una vez le di. Le arrebaté la comodidad, la seguridad y la herencia que daba por sentada. Hay quien me llama cruel, un padre desalmado que no supo perdonar. Pero yo creo que, al quitarle todo, le he dado la única cosa que realmente necesitaba, una lección. Una letera lección sobre el respeto, la integridad y las consecuencias de tus actos. ¿Y tú qué piensas? Al final de toda esta historia, ¿soy yo el villano?